En esos documentos que se encuentran dentro del sistema de facturación, vamos a encontrar al documento por excelencia de soporte de todas las operaciones que nosotros llamamos la factura electrónica de venta, ¿listo? Y ahí hay que ponerle el apellido, que es factura electrónica de venta con validación, por el hecho que ya les comentaba hace un momento. Entonces, de la resolución 165 del 2023 vamos a encontrar digamos, una aclaración entre los sujetos no obligados a facturar, porque incluyen a las juntas de acción comunal con una salvedad. Estas juntas de acción comunal no se encontrarán obligadas a facturar siempre que no pretendan solicitar devoluciones o compensaciones de saldos a favor. De lo contrario, encontrarán o tendrán la obligación de emitir y expedir factura electrónica de venta. ¿Listo? Desde luego, aquí pues sobra decir que nos vamos a enfocar en los cambios normativos, pero pues como sujetos no obligados a facturar, ustedes normalmente encuentran las entidades financieras, normalmente encuentran todos aquellos contribuyentes que tomaron la alternativa de expedir documento equivalente, y en este caso, ya con la resolución 165, documento equivalente electrónico, ¿listo? Entonces, nueva claridad, juntas de acción comunal, regla general, no estarían obligadas a facturar, excepción, siempre que no requieran solicitar devoluciones o compensaciones de saldos a favor, ¿listo? Como nuevo obligado a facturar, vamos a encontrar la siguiente, una disposición, concretamente el artículo 8 de la resolución, en el parágrafo, nos dice que los prestadores de servicios desde el exterior no están obligados a facturar. Y actualmente se incluyó una excepción, digamos, a esa gran regla. Y esa gran regla encuentra la excepción en que la DIAN podrá o tendrá la facultad de establecer para los prestadores de servicios de servicios digitales desde el exterior la obligación de emitir factura electrónica. Y aquí hay un tema, digamos, si se quiere, normativo, e incluso pues creería yo que esta disposición puede tener varios cuestionamientos desde una óptica legal, en la medida en que Colombia está adoptando una obligación para aquellos que no son residentes fiscales colombianos. Uno. Dos, para aquellos que eventualmente no se encontrarían, o digamos, inicialmente no deberían encontrarse obligados a cumplir la legislación colombiana y los requisitos de la legislación colombiana, razón por la cual, pues digamos, de alguna forma surge la inquietud de si uno debería o si los prestadores de servicios digitales desde el exterior en realidad deberían cumplir con estas obligaciones. Claro, no pierdan de vista que por ahí hay una resolución del 2018, que es la resolución 51, que nos dice que los prestadores de servicios desde el exterior están obligados a declarar y pagar el impuesto sobre las ventas en Colombia. Entonces, de alguna forma, han ido armando el rompecabezas para este tipo de prestadores de servicios. Esto desde luego pues tiene nombres propios, ¿no? Netflix, Amazon, bueno, todas las plataformas, Spotify, YouTube, todo eso. Entonces, primera aclaración: nuevo sujeto obligado a facturar, prestadores de regla general, prestadores de servicios desde el exterior no tienen que cumplir con esa regla, pero si usted es un prestador de servicios digitales desde el exterior, le va a tocar empezar a expedir factura electrónica de venta. Y eso no es cosa menor, porque si ustedes se dan cuenta,
El soporte de costos y gastos, cuando era con un no obligado a facturar, era o es actualmente con la resolución 42 el documento soporte en operaciones con no obligados a facturar. Lo que yo debería hacer o lo que debo hacer si tengo una relación con un no obligado a facturar, o más bien con un prestador de servicios desde el exterior, era expedir un documento soporte en operaciones con no obligados a facturar. Esa regla debería cambiar o debemos entender que cambia esa regla en función de la excepción que está estableciendo ahorita la resolución 165, en el entendido en que si yo pretendo soportar esa deducción, me van a exigir la factura electrónica. El punto es, ¿será que los prestadores de servicios digitales desde el exterior van a cumplir esa norma? ¿Y será que entonces la DIAN en los procesos de fiscalización va a exigir la factura electrónica o debe exigir la factura electrónica eh, para el soporte de esos costos y gastos? Digamos, ahí queda el inconveniente. En mi opinión personal, yo creo que los prestadores de servicios desde el exterior, sean o no digitales, cualquier prestador de servicio no debería estar obligado a cumplir con la normatividad colombiana en el entendido en que si bien realiza actividades, no tiene una presencia o una constitución, bien sea vía sucursal, vía filial o alguna entidad aquí en Colombia, razón por la cual uno no debería obligarlos a cumplir con ese tipo de obligaciones. Pero bueno, digamos, vuelvo y les digo, han habido una serie de normas, no solo en IVA, ahorita la 2277 trae la presencia económica significativa, por ejemplo, como criterio de sujeción en el impuesto de renta. Entonces también uno podría preguntarse si estas disposiciones no van encaminadas a ejercer un control acerca de o sobre ese tipo de contribuyentes. Si cambió, no, no cambió. Ya. Entonces, para el régimen simple también vamos a encontrar una aclaración. Entonces, el régimen simple, como regla general, aquella persona que se inscriba en el régimen simple se vuelve facturador electrónico, ¿listo? Y debe expedir facturación electrónica desde el momento de la inscripción a dicho régimen, ¿listo? Tendrá la obligación o la facultad, pues, de elegir si expide documento equivalente electrónico. Pero acá hay una novedad, y es que cuando se vaya a acoger al régimen simple y no tenga de alguna forma los canales electrónicos o, digamos, la habilitación adelantada, tiene que acogerse a las normas del inconveniente tecnológico. Y eso le implica adquirir una obligación que dentro de máximo 2 meses contados a partir de la inscripción en el RUT, deberá transcribir y transmitir a la DIAN todos los documentos que genere, ¿listo? Entonces, eso digamos, era una disposición que no existía y que a efectos de la creación de compañías en el régimen simple de tributación, pues tiene una especial relevancia y habrá que observar el cumplimiento dentro de esos 2 meses o ese plazo de 2 meses para la adopción de la habilitación y luego la transmisión de los documentos. ¿Listo? Entre los requisitos vamos a ver el siguiente cambio en el registro de la dirección. La regla general es que se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien o prestación del servicio cuando la operación se realiza fuera de la sede del negocio. ¿Listo? ¿Cuál es la excepción o lo que se dijo en este caso? Oiga, si la entrega del bien es en el exterior, pues eso no va a ser obligatorio, razón por la cual pues usted tranquilícese y no tendrá, si su cliente es del exterior, no tendrá la obligación de solicitarle la dirección, ¿listo?
una nueva salvedad acerca de la discriminación de los impuestos, pues ustedes saben que tuvimos con la ley 2277 el surgimiento de los impuestos denominados impuestos saludables. Entonces, lo que hace la resolución 165 de alguna forma es eh, hacer una compilación de todas esas obligaciones respecto de los nuevos impuestos y decir, oiga, usted tiene que discriminar el impuesto al valor agregado, que eso ya lo sabíamos, el IVA tenía que discriminarse, el impuesto nacional al consumo en cualquiera de sus variaciones, sea el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, sea el impuesto nacional al consumo, digamos, el que no tiene apellido, que es el de bares y restaurantes, el de cuando yo adquiero un vehículo, por ejemplo. Tendría yo que discriminar los otros impuestos al consumo de cannabis, etcétera, etcétera, todos los impuestos al consumo. Y ahora, con la entrada en vigencia de los impuestos saludables, pues tengo la obligación de discriminar los impuestos saludables. Entonces, ahí ustedes saben que esto está... estos impuestos saludables, pues los impuestos a las bebidas azucaradas y los impuestos al consumo de alimentos ultraprocesados y altos en sodio y grasas saturadas, el responsable, son dos los responsables, el productor o el importador, ¿sí? Entonces, pues habrá que ver en qué escenario me estoy ubicando para saber si realmente, producto de la operación, eh, debo no que discriminar el valor en la factura, concretamente en el punto del importador, porque si yo soy un importador, compro, pago el impuesto en la importación y como es un impuesto monofásico, lo hago mayor valor del costo-gasto, luego ya no lo, digamos, surge la duda de si cuando voy a venderlo al consumidor o al distribuidor o cuando después de la nacionalización voy a hacer una venta, realmente debería discriminar un impuesto que yo ya pagué. Yo, mi consideración personal es que en el caso de la importación, realmente esta norma, digamos, tiene una falencia, esta disposición tiene una falencia y es que en realidad en la importación no debería discriminarse en la factura por lo que les explicaba. Luego de que yo realizo la nacionalización, el impuesto se paga en el momento de desaduanamiento, razón por la cual yo no debería verificar si, o más bien no le voy a discriminar ese valor a mi siguiente comprador, porque ya el impuesto, como es monofásico, ya lo pagué. Pero bueno, el punto es ¿qué impuestos debo discriminar? IVA, impuestos nacionales al consumo, todos los que existan, y los impuestos saludables. Vamos a encontrar que la resolución 165 también exige, o más bien hizo una omisión en la posibilidad o en el requisito de colocar la denominación de bien cubierto. Los bienes cubiertos son un listado de artículos que se encuentran en ese artículo 24 de la ley 2010 del 2010. ¿Listo? Entonces, recae sobre elementos o artículos especiales, vestimenta, prendas y este tipo de cosas, pero pues eso implicaba a nivel de facturación que yo debía denominarlo como bien cubierto. Pues bueno, esa disposición actualmente desaparece, razón por la cual a nivel de interpretación uno debería entender que pues están quitando ese requisito de la factura electrónica. ¿Listo? Debe indicarse de manera expresa en la factura de venta documento equivalente la calidad de los agentes de retención de IVA. Y esto, pues es importante porque anteriormente la resolución 42 solo exigía que se indicara si me iba a hacer retención en la fuente una entidad pública, un gran contribuyente o un proveedor de una comercializadora internacional. Ahorita se dejó una cláusula abierta, dice, indique la calidad del agente de retención de IVA, razón por la cual uno debería entender que hay que relacionarlos a todos, sea cual sea
la naturaleza del agente de retención, o sea, cuál sea el agente de retención entre los 8 o 9 numerales tal vez que tiene el artículo 437 raya 2. Como requisitos para la procedencia de las deducciones, y esto aquí empieza a la Diana, si se quiere, a establecer requisitos como especiales y específicos que a nivel de fiscalización son bien complicados de manejar. Cuando veo estas disposiciones pienso, por ejemplo, en esas fiscalizaciones en donde la DIAN revisa los certificados de retención y coge requisito por requisito, y si llega a detectar la falta de unos de esos requisitos concretamente, por ejemplo, y lo he visto ya en más de una ocasión, que uno no indique el lugar donde se hizo la retención en la fuente, la jurisdicción donde se hizo la retención en la fuente, entonces la DIAN desconoce el certificado. Bueno, pues vamos caminando en esa misma dirección en el tema de los requisitos de la procedencia de deducciones e impuestos descontables, ¿listo? Entonces, primera salvedad al respecto: si la operación es a crédito o a plazo, el adquirente debe confirmar el recibo de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor. Aquí hay que hablar un poquito de otra resolución, que es la resolución 85 de este mismo año, del 2023, que es la resolución del RADIAN. En esa resolución del RADIAN, tal vez por allá en el artículo 34 o 36, un artículo que realmente, si no es el último, será el penúltimo, una cosa así de esa resolución, trae este mismo requisito, ¿sí? Pero ahí sí la DIAN, a mi forma de ver, incluyó una norma o un requisito de procedencia de deducción en un cuerpo normativo que no era el indicado para tales efectos, porque si ustedes saben, la resolución 85 es la resolución que regula la factura electrónica como título o valor, ¿sí? Y esto lo que implica es que yo puedo negociar las facturas. Es o digamos, ahí a mi forma de ver en esa resolución 85, cuando integran ese artículo 34, 36, ahorita no sé si Lucía me confirmas el número, pero cuando integran ese artículo, para mí hay ruptura de la unidad de materia de esa disposición. Claro, habla de la factura electrónica, sí, pero lo que pretendían regular era la factura electrónica como título valor y como requisito de inscripción en el RADIAN para que pudiese ser negociada, y pudiese yo celebrar contratos de factoring y todos estos temas, no para establecer requisitos de deducibilidad de los costos o gastos. El punto es, esta misma disposición estaba, o digamos, es arrastrada de esa resolución a esta resolución 165. Y uno, digamos, digamos, en la práctica se ha generado bastantes inquietudes acerca de estas disposiciones. Lo primero es la necesidad de aceptar o dar acuse, lo que nosotros llamamos comúnmente como acuse de recibo, a las facturas electrónicas que estén a crédito o a plazo. Esa expresión a crédito o a plazo fue objeto de consulta ante la DIAN, y la DIAN estableció, o lo que dijo es que a crédito efectivamente es una operación donde usted, pues de alguna forma, realiza una actividad de financiación, pero el punto es la de plazo, ¿sí? Dijo, oiga, si usted otorga un plazo, entendido como un espacio para que el cliente el cliente le pague a usted, que es el proveedor, voy a entender que se requiere de la aceptación, sí, de la aceptación de la factura, ¿listo? Entonces, ahí yo creo, y esta sí es una opinión personal, que la DIAN también tiene una leve desviación en lo que debería entenderse por el tema del plazo,
en la medida en que la costumbre comercial y la costumbre mercantil es expedir la factura electrónica y de hecho hay incluso para decirles, hay una ley en Colombia que regula esa ley, esos pagos de 30, 60, 90 días, donde se establecen disposiciones acerca de eso. Realmente no es que exista abiertamente un plazo. La actividad comercial realmente funciona en que yo expido la factura hoy, la factura básicamente dice plazo inmediato o digamos páguese inmediatamente, pero nadie paga de inmediato, eso es falso, eso solo sucede en el comercio, en el retail, que yo voy al Éxito, hoy me compro unos zapatos o voy y hago alguna compra, digamos, al mostrador, es la única donde realmente pago yo de forma directa. Realmente el plazo, si no es, o digamos, no debería hablarse de plazo si no es convenido entre el adquirente y el vendedor de los bienes o prestador de los servicios. Entonces, a mi forma de ver, la DIAN ahí comete, digamos, también una imprecisión al considerar que plazo es cualquier evento en el que no haya pago de contado. Eso realmente es mentira, por lo que les comento de la práctica comercial. Uno emite la factura y quiera o no quiera, le pagan 30, 60, 90 días, así usted patalee, se ponga bravo, se paren las pestañas o pase lo que quiera. ¿Listo? Entonces, primer requisito, ojo, revisar si es crédito o plazo con esa salvedad que ya les dije del concepto. ¿Y qué tengo que hacer? Confirmar el recibo de la factura, es decirle a mi proveedor, oiga, efectivamente recibí la factura, PAN. Y luego tengo que decirle, recibí la factura y además estoy de acuerdo con que el bien y el servicio adquirido eh, es, digamos, recibido a satisfacción. ¿Listo? Con esos dos requisitos, teóricamente se establece que una factura es procedente para la deducción de costos y para la posibilidad de llevar impuestos descontables. ¿Listo? Eh, segunda aclaración en este tema, cuando se soliciten deducciones o descuentos, el requisito de las facturas de venta referente al apellido, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios debe cumplirse de la siguiente manera. Y fíjense que habla de la factura de venta, digamos, de alguna forma identifique en la factura de venta, pero volvemos a remojar o a recaer sobre el documento equivalente POS como soporte de deducciones e impuestos descontables. Ahorita esto, digamos, Lucía también lo va a comentar más adelante, pero de alguna forma se los adelanto, la resolución 165 está estableciendo que el documento equivalente POS vuelve a ser soporte de costos o gastos siempre que cumpla unos determinados requisitos que está señalando la resolución. Pero bueno, ahorita más adelante ahondamos en ese tema. Frente a los inconvenientes tecnológicos, hay que decir que los inconvenientes tecnológicos planteados en la resolución 165 son los mismos para los documentos equivalentes electrónicos y para la factura electrónica. Entonces tenemos que situarnos en tres supuestos cuando vayamos a hablar de inconvenientes tecnológicos. Primer supuesto, que el inconveniente tecnológico se presente o sea imputable al facturador. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si el problema lo tiene el facturador? Debe expedir factura de papel o puede generarla por sistema informático por el tiempo que dure el inconveniente tecnológico. Esta factura de papel es válida como soporte de la venta o prestación de servicio y es válida como deducción o descuento tanto para el facturador como para el adquirente. ¿Listo? Superado el inconveniente tecnológico, tengo 48 horas para transcribir y transmitir la información a la DIAN. ¿Listo? Y ahí simplemente una acotación, ahí toca indicar en algún campo que es factura tipo 3, que hace referencia a que fueron facturas emitidas en medio de un inconveniente tecnológico. ¿Listo? Esto digamos que de lo que estamos hablando aplica
siempre que el sujeto obligado a facturar y el adquirente cumplan su obligación por medio del proveedor, por medio de un proveedor electrónico, ¿listo? El segundo supuesto recae sobre el adquirente. Entonces, si el problema electrónico, el inconveniente tecnológico, lo tiene quien adquiere los bienes o servicios, debe informarlo al emisor de la factura, ¿listo? Y él pondrá a disposición la factura electrónica por medio de la dirección electrónica suministrada. Dicho de otra forma, oiga, cuando el adquirente tenga problemas electrónicos, usted tiene que indicarle otro correo para que le envíen a ese otro correo la factura electrónica, ¿listo? Tercer supuesto, cuando el inconveniente tecnológico recae o es imputable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, lo primero que tiene que hacer la DIAN es generar un aviso electrónico informando el inconveniente, lo que comúnmente llamamos nosotros la declaración de contingencia. Luego de la declaración de contingencia y luego de que obviamente se restablece el servicio, debe continuarse normalmente con la transmisión de la factura, la transmisión, validación, expedición de los documentos, porque ya les dije que no solo la factura electrónica, sino el documento equivalente electrónico, se debe seguir normalmente. Pero también, luego de superado el inconveniente, el facturador debe remitir las facturas electrónicas dentro de las 48 horas siguientes, pero aquí cambia la regla, o más bien el cómputo de las horas, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando el inconveniente es imputable al facturador, las 48 horas se cuentan una vez se supere el inconveniente tecnológico, ¿sí? Pero cuando es imputable a la DIAN, son 48 horas siguientes contadas a partir del día siguiente del restablecimiento del servicio. Entonces, ahí sí, digamos, hay un poquito más de tiempo dependiendo del momento en que se restablezca el servicio. Dicho esto, son todos los, digamos, los cambios a nivel de facturación electrónica que contiene la resolución 162. Aquí, digamos, le voy a dar la palabra a Lucía para que ella empiece a contarnos un poquito de toda la implementación del documento equivalente electrónico y, digamos, las novedades que trae esta resolución 165 del 2023. No sin antes dejar, digamos, claro que si bien normativamente ya habían menciones al documento equivalente electrónico, el mismo no había sido desarrollado sino hasta esta resolución. Dicho de otra forma, si ustedes cogen la resolución 42, que es la que deroga esta resolución 165, van a encontrar casi que las mismas disposiciones en materia de facturación electrónica, pero van a verla adicionada por toda la regulación en extenso del documento equivalente electrónico, ¿listo? Entonces, Lucía, te doy la palabra. Yo no sé si ya estás compartiendo, ¿me confirmas? Creo que sí. Sí, ves una diapositiva que dice, espérame, documento equivalente electrónico, ¿sí? ¿Lo ves? Sí, yo la veo, mentira, pero la veo no en modo presentación, ahora sí la veo en modo presentación. Listo. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que indicar o es necesario precisar, ¿qué es el documento equivalente electrónico? Bueno, el documento equivalente electrónico, pues como su palabra lo indica, es el documento que el obligado a facturar puede expedir en lugar de la factura electrónica de venta y sirve como soporte de las operaciones de compra o prestación de servicios. Aquí tenemos que hacer dos aclaraciones. La primera es que solamente pueden expedir documento equivalente electrónico los obligados a facturar y solamente, digamos que existen unos documentos taxativos, ¿sí? O sea, es para ciertos bienes o servicios que nos dice la norma, nos dice el que nos lo nombra la nueva resolución 165 de 2023. Aquí es necesario, tal como ya lo dijo Carlos,
En la antigua resolución, en la resolución 42 de 2020, si bien se hizo una mención al documento equivalente electrónico, ese no se desarrolló en esa resolución, sino que se vino a desarrollar en esta resolución. ¿Qué quiere decir eso? En conclusión, lo que quiere decir es que, digamos que a partir de esta resolución, obligatoriamente los obligados a facturar tienen dos opciones. Si están expidiendo documento equivalente, pues físico, tienen que expedir o factura electrónica de venta o documento equivalente electrónico, ¿sí? O sea, tienen que hacer la sustitución obligatoriamente dentro de unos plazos que la misma DIAN dio en la resolución, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, listo. ¿Cuáles son los documentos equivalentes? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la resolución 165 nos dice expresamente que tenemos que remitirnos al decreto único reglamentario en materia tributaria para ver cuáles son los documentos equivalentes. Entonces, ¿cuáles son? El primero es el tiquete de máquina registradora con sistema POS. El segundo es la boleta de ingreso a cine, que lo expiden, pues, los prestadores de servicios respecto de los ingresos, digamos que sí, a las salas de exhibición o cinematográficas. Está el tiquete de transporte de pasajeros que lo expiden pues las empresas transportadoras que están habilitadas pues para transportar pasajeros respecto de estas operaciones de transporte. Está el extracto que lo expiden las entidades financieras. Está el tiquete de transporte aéreo de pasajeros. Está el documento de juegos localizados, como por ejemplo las máquinas tragamonedas o los bingos. Está la boleta respecto de los juegos de suerte de azar distintos a los juegos localizados. Está el documento expedido para el cobro de los peajes. Bueno, están los comprobantes expedidos en operaciones de bolsa de valores y la bolsa agropecuaria, que lo que hace es reflejar las comisiones y otras remuneraciones que obtengan estas entidades. Además, está el recibo de pago de los servicios públicos domiciliarios y la boleta de ingreso a espectáculos públicos. Ahora vamos a ver cuál es el proceso que deben surtir los obligados a expedir documento equivalente electrónico. Aquí tenemos que hacer una aclaración, y es que este proceso lo tienen que surtir todos los obligados en el sistema de facturación, como por ejemplo en el sistema de factura electrónica de venta. Asimismo, va a tener que hacerlo el obligado a expedir documento equivalente electrónico cuando opte por expedir este documento. Entonces, lo primero que tiene que hacer es el proceso de habilitación. ¿Qué es el proceso de habilitación? Básicamente es pedirle permiso o autorización a la DIAN para poder expedir ese documento equivalente electrónico. Ya después de que obtenga el permiso, entonces viene el paso de la generación. ¿Qué es la generación? La generación es la recolección de todos los datos que va a servir para expedir ese documento equivalente electrónico. Luego de la generación viene la transmisión. Entonces, ya cuando está el documento equivalente electrónico, entonces lo que tiene que hacer el obligado es mandárselo a la DIAN para que ella haga el proceso de validación. Luego viene el proceso de validación, que es básicamente lo que hace la DIAN es verificar que se cumplan los requisitos formales del documento equivalente electrónico. Si se cumple, entonces pues va a estar validado. Y luego viene la expedición. ¿Cuándo se entiende expedir un documento equivalente electrónico? La norma nos dice que se entiende expedido primero cuando está validado y segundo cuando es remitido al adquirente de los bienes o servicios. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué nos dice la norma? También
Respecto a los documentos equivalentes electrónicos, ellos deben cumplir unos requisitos comunes a todos los documentos equivalentes electrónicos que ya les nombré. Entonces, el primero es que tenga la denominación que ese documento tenga la denominación de electrónico, ¿sí? Pero en el caso de etiquete de máquina registradora con sistema POS, dice la resolución que debe contener literalmente la denominación documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS. O sea, literalmente debe contenerlo así, porque así lo dice la resolución. ¿Cuál es otro requisito común? La discriminación de impuestos, como por ejemplo el IVA, el impuesto nacional al consumo, los impuestos saludables. Bueno, otro requisito es tener una numeración consecutiva. Pero ¿qué pasa? Aquí se hace la especificación que cuando se trata de documento equivalente POS, etiquete de máquina registradora, además debe incluirse obligatoriamente el número, el rango y la vigencia que autoriza la DIAN. Otro requisito es la fecha y hora de generación. Debe contener la fecha y hora de expedición, que como ya les había indicado, se entiende expedido cuando sea validado por la DIAN y sea entregado al adquirente. Debe cumplir esos dos pasos. ¿Qué pasa? Que si el documento electrónico no puede ser validado por la DIAN, la fecha de expedición se entiende como la fecha y hora de generación. También debe entregarse este documento pues al adquirente en un formato electrónico junto con el documento electrónico de validación. Debe contener el valor total de la operación, la calidad del agente retenedor de IVA, autorretenedor en renta, contribuyente o gran contribuyente en el régimen simple de tributación. Debe contener los apellidos y nombre o razón social y NIT del fabricante del software, un código único de documento equivalente que tiene como sigla CUDE, así lo dice la resolución, un código QR y pues la firma digital del emisor del documento equivalente. Además debe cumplir con los requisitos específicos de cada documento, que ya vamos a hablar de eso, y debe cumplir con las condiciones del anexo técnico de documento equivalente electrónico que se adoptó con esta resolución, la nueva. Bueno, hay que hacer una aclaración respecto de la norma porque nos dice que los sujetos que se obligan a expedir documento equivalente electrónico, además de cumplir esos requisitos comunes que yo ya les nombré, ellos pueden opcionalmente incluir requisitos adicionales que ellos consideren necesarios según el sector al que pertenezcan y sus necesidades. Bueno, vamos a hablar de los requisitos específicos. ¿Qué pasa? Que todos los documentos equivalentes que yo ya les nombré deben cumplir esos requisitos comunes, ¿sí? Pero la norma para la mayoría de los documentos equivalentes que ya les nombré tiene unos requisitos específicos que debe cumplir cada uno, ¿sí? Entonces, los invito pues a leer, digamos que los requisitos específicos de la resolución, y pues aquí vamos a nombrar tres ejemplos que quiero mostrarles, ¿sí? El primero es el tiquete aéreo, que nos dice la norma. Obviamente, además de cumplir con todos los requisitos comunes, debe contener una descripción específica o genérica del bien o servicio. Respecto de el documento expedido en los peajes, debe contener una descripción genérica o específica del bien o servicio y contener la categoría del vehículo. Y respecto del extracto, debe contener una descripción también específica o genérica del bien o servicio. Así como hay unos requisitos específicos para estos documentos equivalentes, para otros, la norma también contempla unos requisitos específicos. Bueno, vamos a hablar de la deducción y descuento del documento equivalente electrónico. La norma nos dice que estos documentos electrónicos equivalentes otorgan para el adquirente derecho a impuesto descontable en IVA y deducciones en renta. Pero para poder hacerlo, para poder tomar ese descuento o esa deducción, como mínimo
Esos documentos equivalentes deben contener los siguientes requisitos. Es decir, si falta alguno de los siguientes requisitos que voy a nombrar, ya no puede ser descontable ni deducible. El primero es el apellido y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Tiene que llevar un número de consecutivo, una fecha de expedición y el valor total de la operación. Esos son los 4 requisitos mínimos que la norma exige para que sean deducibles o descontables los documentos equivalentes electrónicos. Bueno, ahora como ya lo dijo Carlos, vamos a hablar del tiquete de máquina registradora POS. Da lugar a impuestos descontables o deducciones en que en renta, pues resulta que el artículo 1616-1 del Estatuto Tributario nos indica que no dan lugar ni a impuestos descontables ni deducciones, pero esta resolución nos dice que sí dan derecho a impuestos descontables y deducciones siempre que se cumpla con el siguiente requisito. Es decir, si no se cumple, no puede tomarse. Debe identificarse con nombre o razón social y número de identificación al adquirente. Y allí la norma nos hace una especificación y es que no hay límite respecto del valor de la operación en ese etiquete. Hay un comentario, Lucía. Recuerden ustedes que tratándose de etiquetes de máquina POS, pues esto ha sido objeto de varias modificaciones, ¿no? La regla general actual es que no da lugar derecho, no da derecho a impuestos descontables ni a solicitar deducciones, ¿sí? Eso es lo que dice el parágrafo 2 del 616 raya 1. Eh, También ese 616-1 dice, oiga, si usted pretende expedir documento POS, solo lo podía hacer en el caso en que la operación no superara las 5 unidades de valor tributario. Y también le decía, oiga, tenga en cuenta que si usted, que en todo caso, si usted expide documento POS, el adquirente del bien o servicio también tiene la obligación o la posibilidad, más bien está facultado para solicitarle a usted la factura electrónica. Y ahí había o hay un concepto de la DIAN que estableció que si usted no decía desde el inicio de la operación que necesitaba factura electrónica y le expedían el documento POS, eso no era causal de anulación del documento POS, porque el documento POS debía ser anulado con una causal, digamos, comercial válida. Y el hecho de que existiera o que yo me hubiese confundido u olvidado de solicitar la factura electrónica no era un requisito para anular el documento POS. Después de ese concepto, ustedes habrán visto que en las estaciones de servicio pusieron letreritos de solicite la factura electrónica, incluso hasta en Frisbee los vi, en varios restaurantes los vi, pero ahora en mi cabeza tengo que en Frisbee puntualmente también vi el letrerito de si usted necesita factura electrónica, solicítela al momento de hacer la compra. ¿Por qué? Por ese concepto de la DIAN. Entonces aquí, digamos, a nivel de derecho surgen varias dudas. La primera es que el artículo 616-1 es un artículo de orden legal, es decir, lo estableció una ley. Cuando ustedes ven, por principio de jerarquía normativa, una ley tiene mayor rango de alguna forma, es, si se quiere, prevalece la disposición de una ley sobre la disposición de un decreto y sobre la disposición de una resolución. Entonces, aquí obviamente, pues, para todos, esto es un buen tratamiento porque las personas estaban sufriendo mucho o estábamos sufriendo mucho con el tema de la deducción de costos y gastos con esa tirilla post, y sobre todo porque habían lugares donde por X montos no le daban a uno factura electrónica, razón por la cual pues se perdían esas deducciones. Entonces, claro, si bien es una buena disposición, por lo menos el cuestionamiento teórico uno sí se lo puede plantear, decir, oiga,
Si la ley me está diciendo que no es deducible, realmente una resolución que es de rango inferior podría darme la habilitación de llevarme un costo o gasto como deducible. De entrada les digo, la respuesta en derecho sería no. Pero pues bueno, vamos a ver qué va a decir la Diana ahora. Eso yo creo que tiene que ser materia de consulta a la administración para que la administración pues deje claro o saque una directriz en donde dé claridad que no va a hacer uso del artículo 116 raya 1 del Estatuto Tributario, porque de otra forma pueden existir, digamos, confusiones respecto de la aplicabilidad de esa nueva disposición que permite la procedencia de impuestos descontables y la procedencia de deducciones soportadas con un documento POS. Entonces, ahí vamos a tener que tener cuidado. Segundo comentario respecto de ese artículo. Ese mismo parágrafo ya les había comentado yo que decía que yo podía expedir documento POS si la operación era inferior a las 5 VTs. Ahora la pregunta del millón es, entonces, como ya me sirve de costos y gastos, de soporte de costos y gastos, esa disposición que me dice que podría expedir documentos si era inferior, si la operación era inferior a las 5 VTs, queda desueta, ya no lo aplicamos. ¿Cómo hacemos para, o sea, lo podemos o no lo podemos expedir? Eso es algo que también la DIAN va a tener que entrar a hacer claridad porque en la resolución no dijo nada y si ustedes se dan cuenta, en la resolución sí hay una afirmación que resulta ser más peligrosa a efectos de esto, y es que dice que será deducción sin limitación de valores. Entonces, pareciera que los que hicieron el artículo sí sabían o tenían claridad de lo que pasaba en el parágrafo 2 de esas 5 VTs, y uno se pregunta como que, uy, acá esta gente lo que me está intentando decir es que ya el documento POS puede ser expedido para operaciones de cualquier valor. Pareciera, pero vuelvo y les digo, ahí hay un problema de jerarquía normativa y en una fiscalización tiene que existir una directriz clara en que a efectos de los funcionarios para que ellos sepan qué aplicar. De lo contrario, los contribuyentes vamos a quedar enredados ahí en esas discusiones de si eso no mayor a 5 veces la operación, de si me lo van a valer como costo o gasto o no, porque una ley dijo una cosa y la resolución dijo otra. Bueno, esperemos igual que asumo yo que va a haber reforma tributaria muy pronto, entonces probablemente este artículo 616 le vuelvan a meter mano ahí y nos aclaren el tema. Pero por ahora, digamos, de manera teórica y práctica, porque en realidad este sí es un problema que se va a trasladar a la práctica, pues llévense esas ideas, ¿listo? Mm, y acá había otro tema de unos requisitos especiales o digamos de algunas consideraciones especiales respecto de los servicios públicos domiciliarios. Básicamente, ustedes van a ver que el documento equivalente electrónico por el cual se pretenda pagar o soportar la operación de pago de un servicio público domiciliario, la regla general es que sí servía o es que sí sirve para soportar el costo-gasto, ¿sí? Sin embargo, en esta nueva resolución sí nos están imponiendo, digamos, una carga para probar. ¿Y qué debo probar? Que soy el usuario o que soy el suscriptor del servicio. En la resolución 42 trae una fórmula un poco más amplia porque dice arrendador, usuario, bueno, ahorita se me escapa bien la fórmula que usaba, pero sí tenía, digamos, más categorías por medio de las cuales pretendían dar a entender que el usuario podía descontarse o, bueno, descontarse no, sino deducirse los pagos de servicios públicos domiciliarios, ¿listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer con esto de servicios públicos domiciliarios? Vamos a tener que demostrar que soy el usuario o que soy la compañía que está haciendo
o que es la suscriptora del servicio, ¿listo? Bueno, ahora vamos a ver las notas de ajuste. ¿Qué son las notas de ajuste? Las notas de ajuste son el mecanismo para corregir o para anular un documento equivalente electrónico. ¿Y qué nos dice la norma? Que el número que se anula respecto del documento equivalente electrónico no puede ser usado nuevamente. Y además nos dice que no se pueden utilizar notas de ajustes para realizar ajustes de notas de ajustes. Entonces, digamos que, pues aquí, digamos que surge la duda sobre entonces, pues, ¿cómo se puede realizar un ajuste a las notas de ajuste? O sea, ¿cómo se pueden corregir? Pues digamos que no, hay como una mención expresa, entonces pues nos queda la duda sobre cómo hacerlo, si hay que anularlo o cuál es el proceso que se debe surtir. Un comentario ahí y con esto aprovecho y me despido de todos. De acuerdo con eso que dices, Lucía, de que la resolución no menciona nada acerca de cómo voy a corregir una nota que presenta un error. Básicamente, creo yo que en la práctica debería uno acudir simplemente a la anulación del documento y a la nueva o a la reexpedición del documento equivalente. Creo yo que esa es la solución práctica ante la ausencia de una regulación expresa o de una mención expresa en el punto de, oiga, ¿qué hago si cometo un error en una nota de ajuste? Porque pues bien lo dice y de hecho es muy clara la disposición en decir, no hay nota de ajuste de una nota de ajuste. Ergo, uno debería entender, entonces lo que procede es una cancelación de la nota de ajuste y una reexpedición, porque eventualmente, pues a mí no me parece tan complicado. Pensemos una situación en que un documento equivalente tiene un valor A, sacan una nota de ajuste y dice, no, el valor era B, y después eventualmente dice, no, mentira, ¿sabe qué? El valor sí era A, entonces tocaría volver a hacer una nota de ajuste, esa nota de ajuste, esa situación, pues, digamos, no es una situación que uno se plantee, o sea, digamos, que un supuesto que sea muy difícil de que suceda en la realidad, razón por la cual uno debería decir, pues, tenemos que buscar un mecanismo para subsanar esa situación y eso implica la cancelación, o creo yo que implica efectos prácticos la cancelación del documento, ¿listo? Eh, Gracias a todos, yo los tengo que dejar, pero pues quedan en manos de Lucía. Cualquier duda, pregunta, nos pueden escribir, nos pueden buscar, tenemos pues las redes sociales, los correos de nosotros, los contactos, quedamos pendientes a cualquier inquietud o a cualquier, digamos, comentario puntual que tengan ustedes. Gracias por su atención, ¿listo? Gracias, Carlos. Bueno, entonces seguimos. Resulta que las notas de ajuste pues tienen unos requisitos. Son los requisitos que están aquí, pero pues digamos que algunos de ellos es primero que tiene que estar denominada expresamente como nota de ajuste al documento equivalente electrónico, debe contener el código único de documento equivalente electrónico, debe contener los apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o prestación o prestador del servicio y debe indicar el valor de la operación. Son todos estos requisitos que están acá. Bueno, calendarios de implementación. Resulta que la norma, la resolución, nos diferencia dos supuestos. Primero, el calendario de implementación para el documento electrónico tiquete POS. ¿Qué nos dice la norma? Primero que respecto de los grandes contribuyentes, la fecha de implementación es el 3 de febrero del 2024. Respecto de los declarantes de IVA que no sean grandes contribuyentes, es el 1 de marzo del 2024. Y respecto de los no declarantes de renta y sujetos que no tengan ninguna de las anteriores calidades que ya mencioné, la fecha de implementación es el 1 de abril del 2024. Ojo que esta es para el tiquete POS, documento electrónico tiquete POS. La segunda diferenciación que nos hace la norma es para otros documentos equivalentes. Entonces, digamos que según el documento equivalente hay unos rangos de fechas. Entonces están los rangos de fecha de implementación máxima 1 de mayo de 2024, por ejemplo, para el extracto,
1 de junio del 2024, por ejemplo, para el tiquete de transporte aéreo de pasajeros. 1 de julio de 2024, por ejemplo, para el documento de cobro de peajes. Y está el 1 de agosto, como por ejemplo para las boletas de ingreso a cine. Entonces, ustedes tienen que entrar a mirar el calendario de implementación y mirar a ver cuándo deben implementar ese documento electrónico equivalente. Disposiciones a tener en cuenta respecto de los documentos equivalentes electrónicos, pues con esta nueva implementación. Primero, que luego de que surtan las fechas que ya les mostré para implementar ese documento equivalente electrónico, los obligados a facturar que hayan pues que hayan expedido documento equivalente bajo los términos de la antigua resolución de la de 2020, deben sustituirlo o por el documento electrónico equivalente o por la factura electrónica de venta, obligatoriamente. El procedimiento de habilitación para el documento equivalente electrónico debe realizarse antes de la fecha máxima para la implementación, o sea, antes de las fechas que yo ya les nombré anteriormente. Hasta que se cumpla el plazo de implementación del documento equivalente electrónico, deben seguirse expidiendo estos documentos con las condiciones y requisitos de la resolución 42 de 2020. Es como un parágrafo transitorio que nos trae la norma. Bueno, también nos dice la norma que hasta que entre en vigencia el calendario que ya les mostré, los documentos electrónicos que ustedes expidan deben conservarlos en caso de que la autoridad tributaria llegue a exigirlos. Otra disposición que nos trae la norma es que está la posibilidad de adoptarse de forma anticipada la implementación del documento electrónico equivalente siempre que ya dentro del sistema de facturación esté disponible esa funcionalidad. O sea que los que pueden hacerlo, lo pueden hacer, pueden implementarlo de manera anticipada. También nos dice la norma que las personas jurídicas o naturales nuevas que opten por expedir el documento equivalente electrónico, obviamente que estén obligados a facturar y opten por expedirlo, pues pueden hacerlo siempre que primero surtan el proceso de habilitación. Solo que la norma, si ustedes la leen, la norma no nos trae como una fecha máxima hasta cuándo pueden hacer el proceso de habilitación. Entonces, pues como que nos queda la duda sobre si es ilimitado o digamos que cómo se va a manejar ahí para las personas jurídicas nuevas o personas naturales que entren. Bueno, también la norma nos dice que ¿cuáles son los anexos técnicos del sistema de facturación? Son dos. Primero, el anexo técnico de la factura electrónica de venta y segundo, el anexo técnico de documento equivalente electrónico. También que nos dice la norma, se adopta una nueva versión de el anexo técnico de la factura de venta 1.9. La anterior versión era la 1.8. Y se adopta la versión 1.0 para el documento equivalente electrónico. Que nos dice también la resolución que, pues que los sujetos que opten por generar el documento electrónico equivalente deben hacerlo mediante la versión 1.0 del documento equivalente electrónico. También que nos dice la norma, nos dice que los anexos técnicos, o sea, la versión 1.9 y 1.0, deben ser adoptados en un plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la resolución. Eso es más para los proveedores. Y cuando se publicó la resolución, el 1 de noviembre de 2023. Además, nos dice que mientras se cumple el plazo para pues, que se adopte el anexo, la versión del anexo 1.9, la versión 1.8 continúa vigente. O sea, la que sigue rigiendo. ¿Qué nos habla respecto de los impuestos saludables? Porque ahorita pues hay que hacer la discriminación. Nos dice que
digamos que los impuestos, la discriminación de esos impuestos puede hacerse conforme a la resolución 12 de 2021, del numeral que ustedes ven ahí, 13.2.2. Esa resolución fue fue una modificación que se hizo a la resolución 42 de 2020 de la factura electrónica, la anterior. Y pueden hacerlo con los términos de esa resolución 12 de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2023. A partir del 1 de diciembre, esa discriminación de los impuestos saludables debe realizarse en los términos del anexo técnico 1.9 de la factura electrónica de venta. También, ¿qué nos dice la resolución? Que las instituciones gremiales que representen los facturadores electrónicos tienen la posibilidad de solicitarle a la DIAN la inclusión de datos que se requieren en la factura de venta para que formen parte integral de los anexos. También, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que si existen rangos de numeración autorizados respecto del tiquete POS, al momento de la implementación electrónica, entonces esos rangos que estaban habilitados, que estaban autorizados, tienen que ser inhabilitados y tiene que solicitarse nuevamente una autorización de numeración para usarla en la generación electrónica del documento equivalente. Y por último, la resolución nos dice que todos los hechos que ocurran en vigencia de la resolución 42 de 2020 deben regirse por esa resolución, ¿sí? Y los procesos administrativos que estén en curso o se inicien con base en esa resolución siguen rigiéndose por esa normatividad, o sea, por la resolución 42 de 2020.